Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Continúan las protestas en Cuba ante los apagones y el deterioro de las condiciones de vida. Tomás Cardoso informa. Con gritos de libertad, residentes de la localidad de San Andrés, en Holguín, se lanzaron a las calles este martes en la noche en protesta ante los prolongados apagones, en medio del incremento de los casos del dengue, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Informaron a Radio Martí residentes desde la isla. En la localidad de San Andrés, ubicada a 19 kilómetros de la cabecera provincial, uno de los participantes, Damaso Antonio Fernández, nos cuenta. El pueblo de San Andrés fue poco a poco cansándose de un apagón que ya sobrepasaba las 12 horas. Entonces se lanzó con cacerola y gritando libertad, libertad, libertad a toda voz, y se le fueron uniendo y uniendo personas de todas las edades, por todas las calles, por aquí, frente a la PNR, por donde quiera. Eso fue alrededor de las 8, duró alrededor de las 9 y tantos minutos, porque pusieron la luz. Los apagones en Nuevitas, Camagüey, abarcan casi todo el día, señala Olainis Tejeda Beltrán. 16 horas. El dengue campea por su respeto, de una forma descontrolada, apenas fumigan. En Carlos Rojas, Matanzas, donde siguen los apagones, hay otros problemas. Informa la activista Ania Zamora, que tuvo este martes a un familiar internado por dengue en el hospital de Jovellanos. Mi nuera estuvo ingresada allí por un dengue, con una fiebre muy alta. Le pusieron una aguja directa a la vena, tampoco había termómetro. En las farmacias no hay nada que comer. Joel Acosta Gámez reside en Baracoa y describe la situación existente allí. Con los apagones encima, acá en el barrio donde vivimos, me han vuelto a fumigar más, a pesar de que hay personas enfermas con dengue. Hoy amaneció la carne de cerdo a 350 pesos, la libra de arroz a 80 pesos, moneda nacional. La Unión Eléctrica de Cuba informó de una nueva avería en la termoeléctrica de Cienfuegos. Y desde Aguada de Pasajeros, Luis Alberto de la Nuez reportó. El problema del apagón no perjudica simplemente la luz eléctrica. Desde ayer en Aguada no hay agua potable. Lo increíble del dengue es que como los hospitales están colapsados totalmente, dicen que no hay capacidad, y para lograr tener esa capacidad tiene que pagar una cama. Continúan los intensos apagones en Santiago de Cuba, nos dijo Eldris González Pozo. Los apagones siguen igual. Hoy en la farmacia puede ir a comprar un medicamento porque no existe. Y desde Santa Clara, el periodista Guillermo del Sol enfatiza de un agravamiento de los apagones. Los apagones han arreciado de hace 72 horas para acá de una forma bastante agresiva. Un total de 23 personas permanecen detenidas en Cuba por participar en los últimos cacerolazos, según las cifras actualizadas por Justicia 11 este martes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí. En Chile, las autoridades informaron este miércoles que 195 personas fueron detenidas durante la jornada de protesta del martes, cuando se registraron más de 150 incidentes de desorden público. Las manifestaciones ocurren en el marco de la tercera conmemoración del estallido social del 2019, que contó con un alto despliegue policial a nivel nacional. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que otros 2 miembros del personal ucraniano de la central nuclear de Zaporilla han sido detenidos por las tropas rusas, un hecho que ha calificado de preocupante. El director general del organismo, Rafael Grossi, lamentó la detención de los 2 trabajadores de la mayor central nuclear de Europa y ha mostrado su esperanza en que la situación se resuelva muy pronto. Corea del Norte lanzó este miércoles unos 100 proyectiles de artillería más al mar en respuesta a los ejercicios con fuego real de Corea del Sur en zonas fronterizas, mientras las 2 naciones rivales se acusan mutuamente de elevar la tensión en la península con sus pruebas de armas. Las maniobras de ambos bandos coinciden con un momento de fuertes hostilidades por las recientes pruebas de misiles de Pyongyang, que según el norte simulan ataques nucleares sobre objetivos surcoreanos y estadounidenses. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio. Saludamos a Tony Simons en los controles técnicos, en la asistencia técnica, Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio, y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, pues va a ilustrar un poco a nuestros oyentes, en particular nuestra audiencia orgánica, que es el cubano de a pie, el ciudadano cubano dentro de la isla, para que tenga información libre también de lo que está pasando fuera de ella, y en particular en Venezuela. Estoy acompañado por Darly Jarcia Pozo, mi amiga, además ingeniero y una gran analista político. Se incorporará en algunos minutos Leandro Gasco, periodista argentino, para hablar un poco también de la migración, esa migración que ahora le va a tocar buscar otros rumbos, ya que Estados Unidos, tras su nueva política, pues no está dejando entrar ilegalmente. Ha reforzado las fronteras para ofrecerles 24.000 visas, de eso también hablaremos con Darly, pero todos aquellos que han huido de Venezuela van a tener que buscar otro destino, porque en Estados Unidos de esa manera no se va a seguir entrando. Darly Jarcia Pozo, lo primero, yo sé que tú eres de la región en Venezuela, muy cercana a Maracay, si no me equivoco. Yo sé que hemos vivido en los últimos días tragedias por las lluvias, también la negligencia del régimen de Nicolás Maduro y de Chávez, donde no se ha hecho absolutamente nada, no se ha invertido en la infraestructura, y por supuesto cualquier lluvia, cualquier fenómeno como la Niña causa la tragedia con muertes que hemos visto en las últimas horas. Confírmame si conoces la zona bien de la que estamos hablando, Tejería, también allí en Maracay, en esta zona que también ha sido devastada por las lluvias, Darlis. Claro, imagínate, Alejandro, yo soy de Maracay, yo soy maracayera de nacimiento, de toda la vida. Y vivía en la zona de las Delicias, que es la entrada. La zona de las Delicias es la entrada, digamos, hacia la vía del Castaño y Choroní, por donde uno va a Choroní. Es, digamos, la parte plana, y después tú vas ascendiendo. Eso entra en el Parque Henry Pittier, que fue donde sucedió que el río Palmarito, por los excesos de lluvia, por este fenómeno climático que está sucediendo, pues se fue represando, y similar a la tragedia del Limón, que pasó hace muchísimos años, el agua se fue represando con ramas, con troncos, con árboles, se hizo como una especie de represa natural, fue un fenómeno totalmente natural, y por supuesto llegó un momento en que eso estalló, provocando esta tragedia tan terrible. Eso trajo árboles, rocas. Estamos hablando de una zona densa, boscosa, como es el Parque Henry Pittier, y bueno, lamentablemente ya ha causado muertes, aparte de la destrucción física, de la pérdida de las viviendas. Esa zona es una zona bastante poblada, la zona arriba alta de Palmarito, pues es de personas de clase alta, donde las casas fueron totalmente arrasadas, tapiadas y devastadas por el agua, y en esa zona siempre hay otras zonas un poquito más de gente de menores ingresos, donde las casas por supuesto son un poquito más endebles, y que obviamente ante la fuerza del agua fueron totalmente arrasadas. Tanto es así que es una zona que llegó a mucha gente, a lo mejor conoce, si conocen Maracay, está el Zoológico de las Delicias, que es muy famoso, que se fue construido en la época de Gómez, uno de los dictadores que tuvo Venezuela, y es un ícono ese sitio, porque hay un toro que se eleva enfrente de esa área. Bueno, el agua llegó hasta ahí, y eso está a kilómetros de donde fue el suceso. Y de verdad que ha sido devastador. Hemos visto amigos, colegas, amigos de toda la vida, familia, donde perdieron todas sus casas, pérdidas de vidas humanas, y de verdad que ha sido muy, muy terrible. Y eso está del otro lado del Henry Pittier, está la Tejería, que fue donde sucedió primero. En este momento están en alerta porque dice que puede volver a suceder del lado de Choroní, que fue afectado cuando la tragedia del Limón hace 34 años. La verdad que la zona está muy, muy, muy delicada.
Ahora, fíjate, Darlis, gracias por la explicación y ponernos en contexto. Incluso a mí como venezolano había perdido la dimensión de lo que era la tragedia y fíjate que hablas de kilómetros. Pero te hacía una pregunta al principio y tú insististe en que es un fenómeno natural. Pues cierto, ha llovido excesivamente. En lo que llueve un mes parece que llovió por lo menos en las Tejerías en 8 horas. E igual se ha repetido en esta zona de El Castaño, que es muy cerca de donde tú vivías. Pero te hablé de la negligencia del régimen porque veo muchas quejas. Tiene que ver también, se suma la negligencia de un gobierno que no le interesa invertir en estructuras, infraestructura, en lo que tiene que ver en los alrededores de donde uno vive, tengas dinero o no tengas dinero. Mira, evidentemente la falta de mantenimiento de lo que uno llama los cortafuegos, porque a veces en esas zonas también se producen incendios. Lo que es la parte de hacer como mesetas, que es lo que llaman los cortafuegos, las áreas de drenaje que se hacen normalmente precisamente para quitar la velocidad del agua en caso de que hubiese un suceso como este. Obviamente eso, no digo mantenimiento, eso prácticamente eso no existe, pues eso no existe ya más, porque no ha habido en años quien se ocupara de eso, ni por parte digamos del régimen a nivel nacional y ni del Estado ni de los gobiernos locales, que son de la misma tendencia del régimen, pues. Claro, eso Darlis, es totalmente abandonado, pues. Sí, Darlis, te voy a pedir unos minuticos, mantente en línea. Voy a pasar con Leandro Gasco, tenemos muchos problemas con su conexión, pero voy a preguntarle, Leandro, si ya estás en línea y después vuelvo contigo, Darlis, para que me hables del tema migratorio, del tema cómo lo estás viendo, esta nueva política que ha asumido la administración Biden, con la cual está de acuerdo incluso muchos republicanos, entre ellos el senador Marco Rubio, con el que conversé la semana pasada y me dijo que sí, porque ellos entienden que estas caravanas que están saliendo es parte de la política del régimen. ¿Cómo lo ves desde Argentina, como periodista también, esto que está pasando y qué le va a tocar ahora vivir al venezolano que está huyendo de esta situación tan precaria en la que se ha asumido en estas últimas 2 décadas? Bueno, buenas tardes, Alejandro. Mira, me parece que es complejo el escenario. Yo, si querés, te puedo hacer un análisis también de lo que veo en Argentina. Ahora, mayormente desde estos lugares del sur de América, vemos venezolanos trabajadores y además como una especie de faro de alerta que están diciendo a Brasil, Argentina y otros lugares, nosotros vivimos un montón de cosas, ¿no? Yo recordaba estos días a Carlos Leiva, que estuvo visitando Buenos Aires, que se encontró con un cubano médico que vive en Estados Unidos, que se encontró con un venezolano manejando un auto, ¿no? Y hablaban de las expropiaciones como una cosa a flor de piel, y yo realmente sentí como una cosa terrible, ¿no? Porque también ven lo que se está avecinando en estos lugares, ¿no? A ver, en cuanto a los manejos y desmanejos políticos, yo también tengo una sensibilidad especial y, si querés, un dolor profundo, ¿no? Porque lo veo en nuestro país, en Argentina, cuando uno ve a sindicalistas que son multimillonarios, te diría casi como corporaciones mafiosas, que van, un día se abrazan con Díaz-Canel, otro día toman un vuelo y se abrazan con el tirano Maduro, y cuando vuelven a Buenos Aires, casi que bajan del avión y se vienen a abrazar con el embajador demócrata de Estados Unidos en Buenos Aires. Entonces, vivimos un periodo de un relativismo moral y social para mí preocupante, porque yo no le puedo explicar a un venezolano exiliado que tiene familia destruida, que pasó miseria, hambre y falta de libertad, que todo es lo mismo y que todos nos tenemos que abrazar. Primero justicia, verdad, libertad, igualdad, amigo. Bueno. Es terrible. Darly, fíjate esto, ¿no? Esta doble moral que se está viviendo en la región, que algunos cuestionan incluso, como lo dice Leandro Gasco, porque un día se abrazan con Canel, otro con el de Venezuela, y así van, ¿no? Y la política va avanzando a su ritmo, mientras las necesidades del pueblo también se van profundizando. Un ejemplo de ello, y quería tu pronunciamiento, el día de ayer, martes, el funcionario del Departamento de Estado, Brian Nichols, asesor senior de la Casa Blanca, Juan González, y también el embajador para Asuntos de Venezuela, James Story, que fungió como embajador de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Bogotá,
se reunieron aquí en la capital estadounidense con Gerardo Blay y otros representantes de la Plataforma Unitaria, que es este grupo de la oposición venezolana, para hablar de sentarse en una mesa de negociaciones nuevamente en México para elecciones cuando nada ha cambiado en Venezuela. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Bueno, parece que uno lloviera sobre mojado con esto, ¿no? Lamentablemente, cuando uno llueve sobre mojado en política, no los arrasa como los fenómenos naturales, que eso sí sería ideal. Gerardo Blay, o sea, Alejandro, nosotros definitivamente los venezolanos no tenemos quien meta la mano por nosotros. Eso de volver a las mesas de negociaciones es para negociar ellos, los negociadores, cosas para ellos, beneficios, negocios, o sea, todo es así. Eso nunca ha servido para beneficio de los venezolanos, ni para los que están adentro, ni para los que emigramos en un momento, ni para los que están saliendo ahorita. De verdad que eso es un tema agotado. No va a haber. ¿Qué negociación le vas a hacer tú al sentarte con Maduro a decirle que te dé qué a cambio de qué? Por esas negociaciones están los narcosobrinos afuera. Por esas negociaciones está el levantamiento de algunas sanciones a funcionarios del régimen y allegados del régimen. Esas son las negociaciones que hacen ellos. Eso no va en pro nunca de los venezolanos. Ahora, Leandro, lo tenemos en línea, ¿verdad? Sí, lo tenemos en línea. Sí, Periodista Alejandro. argentino. Fíjate, te pido también un pronunciamiento sobre este tema. Estos funcionarios estadounidenses recientemente reunidos con la oposición venezolana. ¿Cuál es tu punto de vista? No, yo no lo creo conducente de ninguna forma. Es decir, creo que, no entiendo, a ver, acá hay un problema fundamental de no avance y no funcionamiento de las justicias, por hacerlo grande, ¿no? Pero de la justicia en general. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el hijo del tirano Maduro, Nicolás Ernesto Maduro, que estuvo involucrado en el tema de la explotación ilegal, justamente con el níquel en las minas, con la tragedia, con la negligencia, tiene una causa en Estados Unidos, no avanza? Cuando vemos a funcionarios, yo no sé si es por corrupción, ¿qué hay detrás? A mí me cuesta entender una cosa así facilista, ¿no? Es más, te digo más, cuando hablamos de cuestiones morales o éticas, ¿qué pasa con los empresarios también? En Argentina se duplicó de enero a septiembre las exportaciones a Venezuela, comparando con el año pasado. Ahora son 231 millones. Y van en comitiva los empresarios a reunirse con Maduro y en torno a hacer negocios agrícolas, hasta de laboratorios. Quieren sacar unos medicamentos que la India supuestamente les vende y que ahora Argentina con Richmond les venda. Entonces, y después por eso votan en Ginebra, obviamente no van a condenar toda esta parte criminal de violación a los derechos humanos Argentina. Y esto mismo pasa con otros funcionarios. El mundo lamentablemente está comunizado y en un relativismo alarmante. Para mí inentendible, y no se puede legitimar el mal, el crimen, el hambre, que es una realidad, porque 9 de cada 10 venezolanos están en situación de pobreza. Eso es un récord, la pobreza, no el falso crecimiento que nos quieren imponer, mediático. Es increíble. Fíjate, esta es la parte política. Hay un sufrimiento. Darlis Arcia Pozo, invitada en este espacio de Venezuela hoy, el día de hoy, ingeniero, analista político, y también nos acompaña el periodista argentino Leandro Gasco. Quiero hablar con ustedes del tema migratorio y de la nueva política en particular que ha tomado ya hoy, justamente hace una semana, la administración Biden. La política está dirigida para detener esa fortísima migración de venezolanos, en su gran mayoría, que estaban traspasando las fronteras y se estaba convirtiendo en un caos. Y creo que entendemos que realmente había que ponerle un punto de quiebre, porque nosotros somos 30 millones, hemos salido 7, pero habría la posibilidad, y yo creo que los especialistas estaban entendiendo que hay la posibilidad, frente a toda esa miseria que se vive en Venezuela, que otros 7, 8 millones y todo el mundo buscando venir a Estados Unidos. Pero yo quiero la lectura de Darlis Arcia Pozo. ¿Fue bien ejecutada? ¿Fue en el momento oportuno? ¿Se esperó mucho? ¿Qué me dices, Darlis?
Bueno, fíjate que yo creo que no fue algo preparado. Ya en el 2019 se habían hecho unos bocetos de ley con respecto a eso que nunca llegó a nada. No sabría decirte si fue porque el gobierno como tal, Senado, los congresistas y senadores no llegaron a un acuerdo, pero en este momento se hace. Y precisamente yo creo que sale como una medida de paliar esa inmigración nada selectiva a los Estados Unidos. Aunque yo sé que hay mucha gente que piensa y no está de acuerdo con lo que yo digo, para mí esa migración que está pasando por la frontera de México, esa promoción de pasar el Darién y todo eso es algo orquestado y pagado por el gobierno, mejor dicho, por el régimen de Nicolás Maduro, para crear desestabilización y mandar gente a fastidiar en otros países. Porque definitivamente hay mucho venezolano bueno con necesidad que de verdad está pasando, pero ahí se introdujo una cantidad de malandros, porque no se le puede decir de otra manera, y que eso no nos representa a nosotros como venezolanos. Entonces dicen, mira, los venezolanos somos mucho más que eso, no solo somos nosotros los venezolanos. Me parece que la medida en el fondo es buena, pienso que también tiene que haber ciertos controles para eso, y el hecho de que un familiar no tenga que hacer como una petición como se hacía antes, que después duraba 10 años, aunque yo me metí en la página del UCIS y no aparece tan, digamos, los requisitos como tales de cuánto va a durar el proceso, no lo dice, pero pensamos que sea más expedito porque hay mucha gente queriendo salir. Creo que la medida es buena y que debe venir gente preparada y calificada que ha perdido todo en el país. Yo, y me disculpan mis coterráneos, pero yo digo, chavistas aquí no, ¿entiendes? Porque lo que vienen es a dañar lo que con mucho esfuerzo a muchos venezolanos nos ha costado tener una estabilidad, una vida decente, porque uno lo que viene aquí es a trabajar para proveerse uno y para proveer a sus hijos y para echarlos para adelante, lo que hubiésemos querido hacer sin necesidad de tener que salir de nuestros países. Bueno, Creo definitivamente que la medida es buena, pero hay que también manejarla con muchísimo cuidado. Le quiero hacer la misma pregunta a un no venezolano que es Leandro Gasco como periodista. ¿Fue una medida oportuna de la administración Biden, así tal cual lo describe Darly García? Me parece que, de vuelta, le faltan algunas cosas. Tiene que haber un control sin lugar a dudas. La asistencia nunca está mal porque el pueblo sufre y lo sabemos. Y necesita refugio y necesita una vida digna, pero por una cuestión incluso de seguridad interna de los Estados Unidos y de cuestiones que tengan que ver con la penetración, con la inteligencia, con la desestabilización, es muy cierto lo que dice, que le faltan controles y esperemos que no sea un doble juego, ¿no? Cuando se hablaba de la frontera con México, veamos qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, aliado a Cuba y a Venezuela, que está no contratando, sino explotando en esclavitud moderna a médicos de Cuba y de Venezuela, en donde los dolaritos, los dólares que van en un proceso de intercambio intergobierno. No le queda al que va a trabajar o le queda muy poco, ¿no? Es como una expropiación. Entonces, me parece que hay que ver también lo del tema de desestabilizar las inteligencias y, por supuesto, tener en cuenta que no ponemos a todos en la misma bolsa, que hay muchos venezolanos trabajadores y dignos que vienen a forjar a través de la labor una patria mejor, grande y querer el progreso. Pero bueno, si hay gente involucrada en inteligencia o malandras o gente que no merece estar en tierra libre, bueno, hay que tomar los recaudos necesarios también y jurídicos, ¿no? Sí, es terrible. Aquí estaba leyendo justamente en estos chats donde yo distribuyo estos programas que hacemos en Radio Televisión Martí. Una persona, Gisela, desde Orlando, me estaba escribiendo, me tocó ver el lunes una pareja joven robando $226 en Walmart, me buscaron como testigo y yo no quiero esto para Venezuela. Termina con palabras más o menos diciéndome esta suscriptora.
Pero bueno, desafortunadamente esto no es toda esta migración. Sí entiendo que en estas caravanas vienen gente que es un plan, lo repito, palabras también del senador Marco Rubio, un plan orquestado por el régimen de Nicolás Maduro para desestabilizar. Ya lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia. El año pasado lo que el propio dictador venezolano hablaba de las visitas bolivarianas. Pero lo cierto es que hay una medida que se está implementando, se le va a dar a la gente que no cometa la ilegalidad de entrar ni a Panamá, ni a Estados Unidos, ni a México de manera ilegal, pero hay otro punto importante, como, aunque no lo sabemos, porque eso le corresponde al gobierno mexicano darles, todos estos venezolanos se están quedando en México. Sin embargo, en los reportajes que hemos hecho en este último par de días, me he dado cuenta que ya el venezolano, incluso el que viene transitando el Darién, el que viene desde la propia Venezuela, está por Colombia o países como Argentina, Chile, están dándose cuenta de que realmente se les cerraron las puertas para entrar de manera ilegal. ¿Tú crees que el mensaje ha llegado? No, evidentemente, claro que ha llegado. Y esa orquestación que tiene el régimen va a buscar otras maneras de poner a que hay gente que haga daño y que después si lo deportan no le importa, pues, y van a tener alguna prebenda del régimen. Yo creo de verdad, Alejandro, que eso es así. Pero sí creo también que la gente buena, que tiene ganas de venir a trabajar, como lo hemos hecho muchísimos venezolanos, tiene el derecho a recibir una ayuda, que le den una oportunidad. Porque yo creo que el hecho que hablábamos en estos días con una persona, el pedir asilo quizás sí es un derecho, pero obtenerlo y que te lo aprueben y te quedes legalmente aquí es un privilegio, y eso es algo que tenemos que nosotros aprender a respetar. Estar en este país no fue que yo conseguí quedarme legal, no, es un privilegio que estés aquí, y tienes que aprender a honrar ese privilegio que te dieron. Y yo sí pienso que hay mucha gente venezolana buena que ya no aguantó más y que efectivamente está viajando no solamente a Estados Unidos, a Chile. Hay sitios tan remotos donde están llegando los venezolanos precisamente por la desesperación, porque lo básico, que es la simple alimentación, ni siquiera la tienen. Entonces, ¿cómo vas a tener un modo de vida? Entonces, claro, yo sí creo, pero hay que, como coincido con el amigo, con el colega, de que hay que poner ciertos controles para que no se cuele por ahí cosas que no queremos. Leandro, voy a terminar, me quedan 2 minutos, voy a tratar de repartirlos entre ambos. ¿Cómo se vislumbra el panorama? Ya estamos a escasas semanas para terminar este año 2022, y realmente cuando ponemos el tema Venezuela en la balanza, Cuba también en esta misma balanza, seguimos mal, a pesar de que el pueblo cubano protestando pacíficamente y pidiendo ya, además de comida, la luz, agua, está pidiendo libertad, algo insólito o poco creíble incluso para los dictadores, pero sí, el pueblo se cansó, el venezolano también está tratando de huir, buscarle una manera. ¿Cómo revertir esto, o cuál sería la ganancia si podemos hablar alguna ganancia en este 2022? No, como negativo de vuelta, la falta de justicia, que esperemos condena para los tiranos algún día. Y fíjate lo que pasó en Argentina, que nosotros lo anunciamos y lo anticipamos contigo, Alejandro Marcano. Ya se fueron todos los que estaban en el avión iraní venezolano y no pasó nada, y no hay ninguna prueba según la justicia. Así que se pueden tomar la selfie, se van en la aerolínea boliviana y ya está, acá no pasó nada. Entonces, como pasa eso, pasa lo mismo en muchos lugares que no tenemos justicia. Después, como positivo, yo lo que veo es que hay jóvenes cubanos y venezolanos que están alzando la voz y que no les importa nada, que sienten fuerte la condena, sienten que les falta el pan, que les falta la libertad, que les falta la gasolina. Ahí pongo el caso de un cubano, Johnson King, pero hay muchos más que están levantando la voz. Me gusta eso, que por lo menos no dejen el miedo, y se pongan con todo a levantar la voz de libertad. Eso me parece lo más positivo. Y después creo que tenemos un compromiso todos los ciudadanos libres. No podemos permitir más, por ejemplo, que el madurismo siga cerrando estaciones de radio, 34 en los últimos meses, como dice el Colegio de Periodistas Venezolanos. Basta de esto, basta de miseria, basta de corrupción. Muchísimas gracias. Ya, me tengo que darles 10 segunditos para tu despedida. Nada, yo verdaderamente no veo ningún balance bueno para los venezolanos. La dictadura continúa y los venezolanos continúan sufriendo. No ha habido ningún alivio
por ninguna parte del mundo hacia los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias a ambos, de verdad, ha sido un gran programa. Darles García Pozo, ingeniero, analista político, y Leandro Gasco, también periodista. Gracias a mi equipo, a Tony Simmons, a Alejandro Sayas Bazán y a ustedes, por supuesto. Me despido hasta el viernes a la misma hora. Gracias. Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a